Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy vamos a ver cuál es la diferencia y a entender muy bien de los conceptos de conspiración, proposición, provocación y de la apología que vienen regulados en el artículo 17 y 18 del Código Penal. Primero, tenemos que entender a través de este esquema qué es exactamente lo que nos está diciendo el Código Penal referente a estos conceptos, porque nos los pueden preguntar siempre en un examen tipo test. Y es que el artículo 17 empieza diciéndonos que va a existir conspiración cuando dos o más personas conciertan o se conciertan para ejecutar un delito y por tanto resuelven ejecutarlo. Vamos a ver por tanto un ejemplo a qué se está refiriendo con conspiración. En esta imagen se representa a dos personas, vamos a imaginar que se llaman Ana y Carlos, que se reúnen, se conciertan de forma secreta y planean robar un banco. Ambos están acordando los detalles de ese robo, como la hora, el lugar, cómo se van a dividir el dinero, es decir, conciertan ejecutar ese delito y van a decidir ejecutarlo. Eso es conspiración. Sin embargo, en la proposición, lo que nos dice el Código Penal, que se da o que existe cuando el que ha resuelto cometer un delito, es decir, el que ha decidido cometer un delito, va a invitar a otra o a otras personas a participar en ese delito. Vamos a imaginar esta situación en la que José ha decidido robar una joyería y le está proponiendo a su amigo Pedro que se una a él para cometer ese delito. Es decir, José ya ha tomado la decisión de cometer ese robo, ese delito, pero busca la participación de Pedro. Aquí hay una proposición. La provocación va a existir cuando alguien incita ante una concurrencia de personas por medio de la imprenta, de la radiodifusión o de cualquier otro medio de una eficacia semejante, siempre y cuando facilite la publicidad, la perpetración o a la perpetración de un delito. Es decir, incitar a alguien a través de estos medios para cometer un delito. Vamos a imaginar ahora una situación en la que nuestro personaje, a través de un programa de radio, es decir, estamos diciendo que puede ser imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, siempre y cuando facilite la publicidad, está incitando a los oyentes a participar en unos actos violentos contra un grupo específico. Aunque este personaje no va a participar directamente en esos actos de violencia, sí que está llegando a incitar, está provocando que se cometa un delito. Esto no quiere decir que se cometa ese delito, sino que se castiga simplemente la incitación, la provocación. Ahora, hay que tener cuidado, porque esto sí que es muy preguntable en un examen, y es que nos dice que si a esa provocación se deriva la ejecución del delito, es decir, si hubiese seguido la perpetración de ese delito, se va a castigar como inducción, y eso es muy preguntable en un examen. Y cuidado con lo referente a la provocación, porque también podemos hablar de apología, ¿vale? Que a los efectos del Código Penal básicamente quiere decir exponer ante una concurrencia también de personas, como puede ser el ejemplo que hemos puesto, o por cualquier medio de difusión, cualquier tipo de idea o de doctrina que vayan a ensalzar el crimen o incluso enaltezcan a su autor. Por tanto, lo que nos dice el Código Penal es que este tipo de provocación, es decir, la apología, solo va a ser castigada como forma de provocación siempre y cuando su naturaleza
y las circunstancias constituyan una incitación directa para cometer ese delito. Vamos a poner un ejemplo en el que un escritor está publicando un artículo y está glorificando, es decir, está enalteciendo al autor, es decir, la figura de un famoso criminal que ha cometido delitos brutales, como puede ser el exterminio de una raza o que sus ideales van en esa línea. Por tanto, este autor lo que está haciendo es difundir unas ideas o doctrinas que están enalteciendo o que están ensalzando ese crimen o enalteciendo a su autor. Por tanto, está presentándolo en este ejemplo como un héroe o como un modelo a seguir. Simplemente esta exposición de ideas están de alguna forma provocando y por tanto ensalzando ese crimen o al criminal y por tanto se podría considerar como una apología. Ahora, hay que llevar mucho cuidado porque estas formas de participación en un delito no van a ser castigadas siempre. Tanto la conspiración, la proposición como la provocación van a ser castigadas únicamente cuando así la ley lo prevea. Es decir, de cada uno de los artículos que tenemos que estudiar en el Código Penal, nos va a indicar que ese delito en concreto puede ser castigado o puede haber conspiración, proposición y provocación y por tanto castigarse conforme a ellas. En cualquier caso, siempre se va a repetir una misma característica que tanto la conspiración, la proposición y la provocación, cuando así se indique en cada uno de los artículos donde se va a castigar esta forma de participación, se va a castigar con una pena inferior en 1 o 2 grados a la principal. Por ejemplo, si estamos hablando de un delito de homicidio y no se ha llegado a cometer ese homicidio, sino que simplemente hay una conspiración, una provocación o una proposición, en vez de castigarse con la pena principal del homicidio, se va a castigar con una pena reducida en 1 o 2 grados. En otro vídeo podríamos explicar cómo se aplican esos grados, ¿vale? Y las reglas que establece el Código Penal para ello. En cualquier caso, lo que nos tenemos que quedar es con esta información, que es la interesante y es la que nos pueden preguntar en un examen oficial. ¿De acuerdo? Y nada más, chicos, espero que os haya gustado, que os haya quedado súper claro y que, pues bueno, nos dejéis un comentario, nos sigáis o que propongáis cualquier otro tema que podamos explicar de esta forma. Un saludo.